Listo. Saludos, buenos días a 27. todos. Este, pues vamos a comenzar con el webinar que nos está invitando aquí nuestros amigos de Intelec a llevar a cabo con todos ustedes. Gracias por participar, por su tiempo. Disculpen aquí un poquito la demora, fue por algunos detalles técnicos que estábamos teniendo. Pero, pues bueno, vamos a comenzar ya con el webinar. Bueno, en teoría ya todos nos están escuchando, ya todos están viendo nuestra presentación y pues vamos a comenzar. Nada más si me confirman que todos estén viendo nuestra pantalla, la presentación, eh, la portada de la presentación, que es la solución de infraestructura de red óptica pasiva FTTX de SBTech. Nada más, por favor, sin problemas. Muy bien. Ok. Excelente, pues saludos nuevamente a todos. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de entrada de nuestra solución para las redes FTTX, que son redes ópticas pasivas. Y más adelante igual vamos a platicar un poquito de inclusive las sociedades tecnológicas que tenemos actualmente para el ofrecimiento de la solución completa, ¿no? Incluyendo la parte activa. Eh, ¿Cuáles son o qué es una red óptica pasiva? Minimizo un poquito mis ventanas para poder tener acceso al chat. Listo. Ok, bueno, las redes ópticas pasivas o lo que tradicionalmente conocemos como FTTX son las redes de fiber to the algo, ¿no? La X es de fiber to the algo. Ese algo puede ser fibra óptica hasta la casa, fibra óptica hasta el edificio, fibra óptica hasta el escritorio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es actualmente cómo el carrier llega con fibra óptica hasta nuestros hogares? Esta tecnología, en un principio, fue desarrollada para precisamente los carriers. Me dicen que el audio es bajo. Por ahí alguien nos dice que el audio es un poquito bajo. No sé si todos nos escuchan bien. Bueno, todo ok. Bueno, muy bien. Entonces les decía, esta tecnología es prácticamente cómo el carrier va a llegar o llega más bien actualmente hasta nuestras casas. Esta tecnología, les decía, viene de la migración de las redes antiguas de cobre a actualmente llevar a través de fibra óptica este mismo servicio. Y si recuerdan, pues bueno, la arquitectura más o menos de cómo todavía en algunas comunidades rurales, cómo llega el carrier para ofrecer el servicio de telefonía hasta nuestros hogares, pues utiliza prácticamente redes de cobre de par trenzado. Pues bueno, aquí un poquito de historia, no vamos a entrar tanto a detalle, pero primero se empezó a utilizar la fibra óptica para hacer los anillos entre las centrales telefónicas de los proveedores de servicio, ¿no? De los carriers. Después, esta fibra óptica fue utilizada para llegar a comunidades lejanas y voy a utilizar aquí el puntero, principalmente este trayectoria de fibra es la que usábamos para llegar hasta splitters que hace algunos años eran equipos activos que se colocaban eh, en las calles, ¿no? De hecho, por ahí Telmex, que es nuestro principal carrier en México, colocaba gabinetes en la calle y en estos gabinetes albergaba equipos activos que eran prácticamente equipos a los cuales llegaba un enlace de fibra y a partir de ahí hacía la distribución en par trenzado hasta nuestros hogares. Entonces, de esta manera es como el carrier hacía una distribución de su red. Más o menos por 1995, un poquito antes, el FSAN, que es una entidad internacional, eh, organizó a todos los operadores en el mundo y dijo, a ver señores, pues ya tenemos fibra óptica, ya tenemos la tecnología, ¿qué es lo que necesitamos
para poder llegar con fibra óptica hasta los hogares. Pues bueno, el primer requerimiento que se necesitaba en ese momento era un estándar de fibra que soportara mayor doblez. ¿Por qué? Actualmente la fibra tradicional, la G652D, que es monomodo, que lo utiliza el carrier para todo su backbone, todo planta, su instalación de planta externa, ese cable necesita respetar su radio de curvatura de operación. Si nosotros superamos más de ciertos milímetros el diámetro de curvatura, pues vamos a tener una pérdida óptica importante, que el cual puede hacer que haya un corte del servicio. Entonces decían, bueno, no podemos llegar con fibra óptica hasta los hogares hasta que no se desarrolle un estándar de fibra, el cual permita mayor doblez para que pues el técnico que va a instalar la fibra hasta las casas, pues no tenga que instalar una canalización especial para acometer la fibra. Entonces, pues bueno, la ITU inclusive toma parte de este borrador que de las primeras necesidades que fueron requeridas en esta reunión con el FSAN y los adopta y convierte a las redes PON en un estándar y desarrolla el estándar de fibra G657, que ahorita vamos a ver una gráfica de cuál es la diferencia entre la G652D tradicional contra las versiones de G657, que inclusive hay 4 versiones. Entonces, bueno, a partir de dicen, bueno, ya una vez teniendo la fibra óptica que soporta mayor radio de curvatura de operación, lo siguiente es cómo vamos a distribuir esa red de fibra hasta las casas y en lugar de utilizar un equipo activo para llevar a cabo la división de los servicios, en este caso utilizamos un divisor óptico pasivo, que pues bueno, en este caso es EBTech, somos fabricantes de ese elemento, ¿no? Que es uno de los elementos principales para poder dividir la señal óptica y poder llegar a diferentes abonados. Ahorita vamos a ver qué tanto podemos dividir esa señal óptica, en cuántas salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Potencia, etcétera. La idea es llegar a cubrir un poquito hasta esa parte. Entonces, bueno, los splitters, ahora al convertirse en elementos pasivos, pueden ser, de hecho son elementos muy pequeños, pueden ser albergados inclusive en un cierre de empalme, ¿no? Y actualmente los carriers en las ciudades hacen su distribución, su backbone con fibra óptica G652D, monomodo estándar, y en el poste en donde tienen un cierre de empalme, ahí albergan estos dispositivos, los splitters, y a partir de ahí hacen las acometidas hacia los abonados utilizando el estándar de fibra G657. Entonces, prácticamente así es como hacemos una distribución. Ahora, estos splitters pues, tenemos diferentes entradas y salidas, capacidades de, bueno, más bien normalmente siempre es una entrada y diferentes versiones en salidas. Tenemos splitters un 1 a 2, un 1 a 4, un 1 a 8, a 16, 32, 64 y actualmente tenemos splitters con división de hasta un 1 a 128. ¿Qué quiere decir? Un hilo podemos dividirlo hasta en 128, perdón, 128 equipos terminales. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene esta tecnología? Que a partir de la central telefónica hasta el último abonado vamos a tener un aumento en la distancia hasta 20 kilómetros, ¿no? Anteriormente, desde donde teníamos el equipo central hasta el último abonado, podíamos llegar como máximo a 5 kilómetros. Entonces, esa distancia la hemos superado. Al utilizar fibra óptica, pues nos eliminamos obviamente todos los problemas de interferencia, ruido, los problemas del cobre, que son principalmente sulfatación cuando en temporada de lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos problemas que acarrea el cobre los eliminamos con fibra óptica y eso nos da pues también un mayor ancho de banda, lo que nos permite poder llevar mayor cantidad de servicios. Entonces actualmente ya los carriers que llegan con fibra óptica hasta nuestros hogares pueden ofrecernos más servicios, no solo el servicio de datos y de voz, sino actualmente también ya están subiendo el servicio de televisión, ¿no? Entonces el famoso triple play. Eh, pues, ¿qué ventajas tiene para el carrier esto? Pues poder llevar más servicios, poder cobrar obviamente rentas más costosas, una mejora en la calidad del servicio y una cobertura mayor utilizando fibra óptica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que componen estas redes de distribución óptica pasivas?
pues vamos a ver que en equipamiento activo vamos a tener solamente el equipo principal, que es la OLT, y del lado del abonado vamos a tener todos los equipos terminales, que los llamamos ONTs o ONUs. El nombre genérico para todos estos dispositivos terminales es ONU, es Optical Network Unit, pero hemos dividido un poquito ese término en ONTs y en ONUs. Actualmente las ONTs las identificamos como los modems que antes teníamos en casa, ¿no? Que en este caso pues ya no reciben el servicio por cobre, sino lo reciben por fibra. ¿Qué significa ONT? Optical Network Unit. Y es prácticamente las ONTs es a donde nos vamos a conectar ya directamente como usuario final hacia la red. ¿Qué quiere decir? Que pues el modem tiene puertos de red en donde yo puedo conectar mi computadora o tiene un radio Wi-Fi para poder conectarme mediante Wi-Fi, ya sea mi dispositivo móvil o mi computadora. E inclusive pues aquí en algunos de estos dispositivos se puede conectar un cable coaxial para poder llevar la televisión también a través de esta misma red de fibra. Televisión análoga, porque pues bueno, también teniendo el servicio de televisión IP, pues puede ser por Wi-Fi o puede ser por un puerto de red. Entonces, bueno, prácticamente estos dos elementos son la parte activa, la OLT y las ONTs o ONUs. Las ONUs actualmente nosotros los llamamos como switches con capacidad de conectarse a este tipo de redes, switches de N cantidad de puertos, los cuales nos pueden brindar PoE, eh, y pues pueden ser de 8, 12, 24 puertos. Entonces, ¿por qué las hemos llamado ONUs? Porque estos equipos nos van a permitir expandir la red pues ya a través de un cableado estructurado, ¿no? Dentro de un edificio, por ejemplo. Entonces, podemos tener aquí cubierto el escenario de Fiber to the Building, ¿no? De hecho, aquí lo ponemos, nos ayuda a expandir la red, el FTTB, Fiber to the Building, cómo llegamos a la oficina o al corporativo y a partir de esta ONU, pues repartimos estos servicios mediante un cableado estructurado. Y ya con una ONT, pues prácticamente es a donde vamos a conectar directamente los dispositivos, ya no hacemos tanto un cableado estructurado, ¿no? Aunque, pues bueno, aquí en México y en muchas partes del mundo, las pymes, pues tenemos un modemcito y a partir de ahí ya colgamos toda nuestra red interna. Eh, Otro elemento, bueno, esos son las partes activas y la parte pasiva es a lo que llamamos ODN, que es la Optical Distribution Network. La ODN prácticamente pues está conformada solamente de los cables de fibra, los splitters, los conectores, los jumpers, los acopladores, etcétera, ¿no? Todos los elementos de fibra óptica que van a interconectar a estos dispositivos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que ya se durmieron todos. Ok, dicen que no, todo bien, muy bien. La que sí nos estamos entendiendo, muy bien. Entonces, bueno, dicen que todo ok. La OLT, por cada puerto vamos a poder dividir a través de un splitter esa capacidad de ese puerto para llegar a diferentes equipos terminales. Entonces yo un puerto lo voy a poder dividir en N cantidad de equipos terminales. Esto nos reduce la cantidad de cableado, o sea, no es como en una red LAN tradicional, que por cada equipo terminal yo necesito llevar, perdón, un cable como un enlace dedicado, ¿no? En este caso, la red es una red de distribución compartida, en donde todos vamos a utilizar el mismo medio para llegar hacia el equipo principal, el mismo cable, el mismo hilo de fibra. En este caso, un puerto de la OLT se divide hasta en 64 unidades. Entonces vamos a ver que en el caso de GPON, bueno, antes de GPON había IPON y había BPON, etcétera, ¿no? Ya son tecnologías que ya inclusive ya no se manejan tanto, ya son tecnologías pasadas. Actualmente, GPON ha abaratado sus costos, estos equipos que vienen de Carrier han abaratado sus costos tanto que ya son accesibles para un nivel enterprise, ¿no? Ya nosotros como oficinas, como pymes, como bancos, como call centers, como hoteles, podemos tener acceso ya a estos equipos porque ya su costo ha disminuido y poder implementar este tipo de redes en enterprise. Entonces, cuando utilizamos este tipo de tecnología en enterprise, llamamos a esta tecnología POL, que es Passive Optical LAN, ¿no? Entonces, dentro de la POL tenemos la tecnología GPON, que son una red
pasiva, una red de distribución óptica pasiva con capacidad de gigabit. Entonces es lo que significa GPON, Gigabit Passive Optical Network. Entonces, esta red GPON, la OLT prácticamente es la que va a mandar pues todo todo el ancho de banda requerido para poder surtir de servicios a todos los equipos terminales. Entonces, por cada puerto de la OLT, nosotros tenemos un ancho de banda limitado, obviamente. ¿Cuál es la capacidad de ese puerto? Es de 2.5 gigabits de downlink y 1.25 gigabits de uplink. Esa es la capacidad de cada uno de los puertos de la OLT. Si yo ese puerto con esa capacidad lo divido en 64 unidades, pues bueno, voy a estar dividiendo ese ancho de banda entre todos esos equipos terminales que voy a estar conectando a la OLT. Esta es la máxima capacidad de división óptica del puerto. Esto nos lo da principalmente la potencia del láser de la OLT. Esa potencia la vamos a poder dividir hasta en 64 unidades. Si lo llegáramos a dividir... Oh, bueno, me siguen escuchando. Y me dicen que sí me siguen escuchando. Yo acá tuve una desconexión. Permítanme tantito. ¿Se escucha? Gracias, gracias. Entonces, siguen viendo la presentación. Bien, dicen que la presentación está ok. Les decía que yo tuve una desconexión acá de un monitor y por eso me perdí un poquito, pero bueno, disculpen aquí la falla técnica. Les decía, entonces la capacidad del puerto lo vamos a poder dividir hasta en 64 unidades con esta capacidad de ancho de banda. Y pues bueno, utilizamos de downlink una longitud de onda de bajada y de uplink otra longitud de onda diferente. ¿Para qué? Para que a través de un solo hilo de fibra podamos tener una comunicación full duplex. Entonces, recuerdan que hasta 20 kilómetros era la capacidad de salida de la OLT, ¿no? Aunque esta tecnología actualmente tiene capacidad hasta 20 kilómetros, la distancia lógica con la cual fue diseñado el equipo fue para lograr distancias de hasta 60 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros llegamos a modificar el láser de salida de la OLT y poder generar mayor potencia, podemos llegar a lograr hasta 60 kilómetros de distancia con esta tecnología. Esos láseres ya existen, obviamente tienen un costo mucho mayor, ¿no? Entonces, para ciertas aplicaciones sí hemos podido utilizar este tipo de láser para llegar a aplicaciones a distancias más largas. Entonces, bueno, hablando un poquito nuevamente de los estándares de fibra, les comentaba que la fibra tradicional, la G652, actualmente inclusive la versión que utilizamos es la G652D, que es la cero pico de agua, en la cual podemos utilizar esquemas de multiplexación. Actualmente todos los cables de SBTech monomodo utilizan este estándar, que es el que utiliza el carrier para poder llevar diferentes servicios a través de un solo hilo de fibra, ¿no? Entonces, la G652D es equivalente al estándar americano OS2, ¿no? Entonces, eh, de repente por ahí nos piden los clientes una fibra óptica monomodo OS2 y pues bueno, podemos suministrar nuestro cable porque es equivalente, es el estándar equivalente. Y les decía que la ITU adoptó el estándar de GPON y lo convirtió en un estándar propio, el ITU G984,
pero también desarrolló el estándar de fibra G657, que es el que les comentaba. Este estándar de fibra es el que llamamos nosotros inmune al doblez. Entonces, tenemos cuatro versiones, la G657A1, G657A2, G657B2 y G657B3. Entonces, si vemos en esta gráfica, tenemos la comparación de los radios de curvatura de operación de cada uno de estos estándares. Entonces, tenemos que una G652 tradicional, como máximo podemos tener un radio de curvatura de operación de hasta 30 milímetros. Y eso, pues bueno, ya siendo extremos con ese tipo de fibra, ¿no? Que es el estándar. Si superamos unas micras más el radio de curvatura de este cable, pues vamos a tener una pérdida óptica considerable, el cual puede llegar a un corte de servicio. Entonces, al desarrollar el estándar G657 vemos que la versión A1 soporta un radio de curvatura de operación de hasta 10 milímetros. La versión, me dicen que no ha cambiado la hoja de la presentación, entonces sí hubo problema ahí de desconexión. A ver, permítanme. Están preguntando si cambió la diapositiva. Sí, sí la cambié. Eso fue lo que se desconectó. A ver. Quedó en la de ODN. A ver, creo que no puedo compartir en pantalla completa. Me desconectó el otro monitor. Pero pues bueno, les voy a compartir aquí el PowerPoint, ¿no? Listo, entonces bueno, les estaba comentando de los estándares de fibra, ¿no? Aquí tenemos la comparación entre, ya se notó el cambio, muy bien, muchas gracias, entre la TIA-EIA, que es el estándar americano, contra la ITU, que es el estándar europeo. Entonces les decía, en el estándar europeo, pues tenemos la G657A1, A2, B2 y B3. Y pues bueno, en esta otra presentación vemos la gráfica de comparación del radio de curvatura de operación de estas fibras, ¿no? Entonces les decía, no fue viable llegar con fibra óptica hasta los hogares hasta que no se desarrolló el estándar G657. De hecho, actualmente en México, la mayoría, si no es que todos los carriers utilizan la versión G657A2. ¿Por qué no cambia la diapositiva? Ok. Creo que voy a cambiar de aplicación a mi pantalla. No. Se me desconectó el otro monitor. Le doy compartir aplicación y Listo, Luis, ya, ahí se ve el ya cambio. está el cambio. Ya se ve el cambio. A ver, nada más para... Ahí se notó también el otro cambio. Página 9. No, no se nota el otro cambio. Uy, estamos teniendo problemas aquí con la aplicación porque no está mandando el...
Creo que me regresé de la presentación, ¿verdad? No es problema de conexión de ustedes, es problema acá que yo tengo con la presentación. Como se me desconectó un monitor. Listo, ya quedó. Y ya veo que ya quedó. Muy bien. Entonces, bueno, otra vez, regresábamos con las gráficas, la comparación del radio de curvatura de operación de los cables. Este, les decía que, es que se me desconectó el otro monitor, pero va cableado por Wi-Fi, ya no se conectó. Me traes el mío. Actualmente los carriers están utilizando el estándar G652, perdón, G657A2, que es más compatible con la G652D. Recordemos que todo el backbone de fibra de los carriers va sobre G652D tradicionalmente. Y ahí es donde, pues, en el cierre de empalme o en algún registro o en algún lugar, colocamos el splitter y a partir de ahí hacemos la cometida hacia el abonado utilizando el estándar G657. Entonces, la versión G657A2 es la que es más compatible con la G652D, por eso es el tipo de fibra que es más utilizado. Entonces, todos los cables que llamamos cables drop son los cables que eh, internamente tienen fibra óptica G657, ¿no? En cualquiera de sus versiones. Actualmente nosotros como SBTech en México estamos trayendo cables con fibra drop, bueno, cables drop con fibra óptica G657A2. De hecho, tenemos homologados con algunos carriers estos diseños de cables. Voy a ver si puedo recuperar mi otro monitor porque yo no estoy viendo la presentación. Ok, ahí están viendo la presentación del splitter, del divisor óptico pasivo. Ok, muy bien. Entonces les decía, dentro de los estándares de fibra, pues ya sabemos que todo el backbone es G652D y del splitter hacia el abonado es G657, ¿no? Ya vemos ahí un poquito las diferencias de radio de curvatura de operación con cada una. Entonces, bueno, otro de los elementos de la red de distribución óptica pasiva, que de hecho es el elemento principal, es el splitter, es el divisor óptico pasivo. Entonces, el splitter básicamente está compuesto como la fibra óptica. Tiene un revestimiento, un núcleo y un revestimiento nuevamente, pero lo hacemos o lo fabricamos de forma plana. No es como la fibra óptica que es redonda. En este caso, inclusive la terminación del splitter es PLC, que significa un circuito de guía de onda planar. Entonces, en donde tenemos el núcleo como si fuera la fibra óptica, es a donde nosotros vamos a dibujar eh, unas pistas como si fueran pistas eléctricas, en donde vamos a tener una entrada y vamos a dividir esa señal en dos caminos, como si fuera una pista eléctrica que la bifurcamos. Entonces, así es como tendríamos un splitter, un 1 a 2, ¿no? Dividimos la señal de entrada en dos salidas. Si volvemos a bifurcar nuevamente esas dos salidas, tendríamos una división un 1 a 4. Entonces, ahí inclusive tenemos una tablita en donde les estamos mostrando inclusive la atenuación que vamos agregando cada vez que vamos dividiendo esta señal, ¿no? Con un splitter 1 a 2 tenemos una pérdida de menos 3.8 decibeles aproximadamente. Con una división 1 a 4 tenemos menos 7.10 decibeles. Y así nos vamos, ¿no? Un 1 a 8, un 1 a 16, un 1 a 32, un 1 a 64,
que es la máxima división que podemos hacer en GPON. Y ya para tecnologías 10 GPON y 40 GPON podemos dividir un 1 hasta 128. Entonces vamos a ver que tenemos también splitters de un 1 a 128, pero eso ya es para tecnologías más recientes, que pues todavía el costo de estas tecnologías es muy alto y pues solamente los carriers tienen acceso a estos equipos, ¿no? Entonces, bueno, así es como el splitter prácticamente hace la división de la luz. Es un elemento muy pequeñito, es como un microchip, prácticamente en donde le entra un hilo de fibra y le salen pues todas estas salidas, ¿no? Dependiendo de la configuración del mismo. Entonces, a través de estos splitters, pues vamos a poder dividir ese puerto óptico de la OLT. Entonces, ¿qué tipo de topologías podemos utilizar? Pues normalmente la que se utiliza es la topología en estrella, en donde podemos tener a la salida del puerto de la OLT un splitter, un 1 a 64 directamente y llevar esos 64 servicios a 64 abonados. Ahora, nosotros podemos jugar con ese nivel de spliteo dependiendo cómo sea la arquitectura geográfica o la distribución geográfica de esos servicios. Yo puedo tener, como en el ejemplo, un splitter, un 1 a 4 que alimente a cada salida un splitter, un 1 a 8. Y entonces ahí yo estoy dividiendo ese puerto hasta en 32 unidades, ¿no? ¿Qué pasa si yo el puerto, en lugar de dividirlo a 64, lo divido a 32 unidades? Pues tengo mayor capacidad de ancho de banda para mis abonados, ¿no? Yo, en lugar de repartirlo entre más, lo reparto entre menos, ese ancho de banda, les puedo dar un mayor ancho de banda a cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver ahí un ejercicio de más o menos cuánto podemos dividir y los anchos de banda que se pueden manejar. Podemos tener también una topología en bus, pero utilizando splitters un 1 a 2. Pero si utilizáramos splitters que dividen la luz simétricamente, tendríamos una salida de potencia en el primer abonado muy grande y para los últimos pues ya llegaría a una cantidad de potencia menor. Entonces para este tipo de topologías utilizamos splitters desbalanceados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos fabricar un splitter que en lugar de que saque, por ejemplo, un splitter un 1 a 2, que en lugar de que saque el 50% de la energía en una salida y el otro 50% en la otra salida, lo que hacemos es de que fabricamos el splitter para que nos entregue, por ejemplo, un 10% en una salida y el 90% en la otra. Y entonces de esa manera podemos hacer este tipo de topologías. Obviamente estos splitters desbalanceados, pues los fabricamos nosotros en base a especificación del carrier, ¿no? Ya el carrier es quien nos dice el splitter con cuántas salidas y qué el nivel de desbalanceo en cada una de ellas, ¿no? Esto ya es algo muy, muy, muy específico, no es algo que normalmente nosotros vayamos a instalar. Ahora, pues una de las preguntas más comunes es el tema de la redundancia, ¿no? Porque actualmente llevamos todos los servicios, el triple play a través de un solo hilo de fibra. Pero ¿qué pasa si tenemos un daño en alguna trayectoria de esas fibras? Pues vamos a perder los tres servicios, ¿no? Para el abonado. Entonces, dependiendo del nivel de redundancia que se requiera, de resiliencia en el sistema, podemos tener diferentes topologías, ¿no? La más básica, que es tener hilos de reserva en el cable de distribución que va a alimentar al splitter. En este caso, pues si un hilo falla, me dicen que no está cambiando la lámina. A ver, permítanme tantito. Estamos en la de redundancia. Se quedó en el splitter, ok. A ver, creo que ya cambió. Ya está. Me voy a regresar porque entonces me salté la de las topologías y pues ahí vemos la topología en estrella y la topología en bus que ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, al final la intención es compartirles la presentación para que ustedes también tengan la información, ¿no? Debido aquí a los pequeños detalles técnicos que hemos tenido. Vamos a hacerles llegar la presentación a través de Intelec para que se las compartan a los participantes, ¿no? Entonces, bueno, les decía, ya en el tema de la redundancia,
podemos tener diferentes topologías, ¿no? Desde la básica, que consiste en tener hilos de sobra en el cable de distribución que va a alimentar al splitter, que vendrían siendo la primera opción. O la segunda, tener splitters 2 a algo. Porque, bueno, ¿qué pasa si la OLT, en este caso, llega a fallar? Si la OLT que lleva todos los servicios falla, pues todos nuestros abonados se quedan sin servicios. Entonces podemos tener un esquema en donde tengamos una OLT activa y otra pasiva en forma redundante y un splitter 2 a algo, que quiere decir que podemos tener splitters 2 a 2, 2 a 4, 2 a 8, 2 a 16, 2 a 32. Entonces, de una entrada del splitter conectamos una OLT que es la activa y en la otra entrada ponemos la que está en pasiva, en modo pasivo, y en el caso de que falle una, pues la otra en automático sigue alimentando la misma red de distribución óptica, ¿no? Para llegar a los abonados. Entonces, otra topología involucra, que es la tercera, ya inclusive redundancia en las trayectorias de fibra, en donde tenemos dos redes de distribución óptica pasivas alimentadas por dos OLTs, una en modo activo y la otra en modo pasivo. Si una OLT falla, entra la otra, pero si también en alguna trayectoria de la red de distribución llegamos a tener alguna falla, pues la otra red de distribución está también disponible, ¿no? Entonces, la OLT tiene comunicación constante, bueno, obviamente contra todos los equipos terminales. De hecho, desde la OLT podemos estar viendo la potencia óptica que le está llegando a cada uno de nuestros equipos terminales. De esta manera podemos tener una alerta si una de nuestros equipos terminales deja de recibir servicio, y podemos intentar poder llegar a ese equipo terminal, si tenemos redundancia en las trayectorias, por una trayectoria adicional. Si ya de plano por ninguna de las dos trayectorias la OLT detecta que puede llegar al equipo terminal, entonces pues bueno, bloquea a ese equipo porque pues tiene algún problema, ¿no? Entonces tenemos ese otro nivel de redundancia. Y el último, que es el más completo, en donde cada OLT a través de un splitter, un 1 a 2, alimenta a dos redes de distribución distintas. Entonces, tenemos ahí inclusive doble nivel de spliteo. Y pues bueno, igual, una misma OLT alimenta dos redes de distribución distintas. Si falla una, entra la otra. Pero en este caso tenemos doble OLT. Entonces, aumentamos el nivel de grado de servicio en esta topología. Pero para estas últimas dos necesitamos tener ONTs, en este caso equipos terminales que tengan doble puerto pasivo, bueno, perdón, doble puerto óptico, o tener inclusive doble equipo terminal en el abonado, ¿no? Que pues eso obviamente es doble de todo, pues aumenta el doble el costo del proyecto. Esto es un poquito, pues para que veamos que también puede haber redundancia en este tipo de redes, ¿no? Utilizando redundancia tanto activa como pasiva. Entonces, bueno, ya poniendo un esquema de la solución de SBTech para lo que es la ODN, pues tenemos prácticamente todos los elementos de distribución de la red óptica de fibra. Desde el DFO que va a estar del lado de la OLT, obviamente sus jumpers, sus pictels, sus acopladores, hasta la ONT, pues la cajita terminal que el carrier pone en nuestras casas, ¿no? La cajita terminal de uno, 2, 3 o 4 puertos con sus acopladores. En este caso, ya cuando el técnico instala el cable, muchos de ellos traen su bobina de cable y lo que hacen es usar un conector prepulido para rematar el servicio en nuestras casas. Eso pues ahorra costos al carrier porque pues los técnicos no tienen que cargar un equipo de fusión. Entonces, tenemos también los conectores prepulidos homologados para esta solución. Entonces tenemos conectores prepulidos, diferentes modelos de cable drop. Tenemos redondo, tenemos el figura mariposa como el de la imagen, figura mariposa figura 8 para tendido aéreo. Y pues bueno, para todo lo que es el cable de distribución, pues tenemos solución en planta interna y planta externa de diferentes modelos de cables, ¿no? Desde cables con armadura metálica, con armadura dieléctrica, ADCS, figura 8, etcétera, 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 ¿no? Indoor-outdoor, totalmente dieléctricos, bueno, ya eso ya es como que lo común, ¿no? Que ya conocemos.
Y obviamente los splitters, ¿no? De hecho, si se fijan, nuestros splitters, así como en la imagen, vienen, digamos que sueltos. Me preguntan que, hablando de la redundancia, si existen problemas de loops en la fibra óptica y si hay protocolos para el control como Spanning Tree. En este caso, no hay loops porque les explico un poquito. No es Ethernet esta tecnología, es una red de distribución la cual utiliza la comunicación entre la OLT y la ONT se lleva a cabo mediante el protocolo de comunicación SDH. Entonces, es un protocolo jerárquico sincronizado. Para resumirlo un poquito más y para que lo entendamos los mortales, la comunicación de downlink, la OLT la hace por medio de broadcast. ¿Qué quiere decir? Que a todas las ONTs les va a llegar todas las tramas de todos, ¿no? SDH lo que hace es encapsular varias tramas Ethernet y mandarlas a través de una sola más grande. Entonces, todas las ONTs reciben todas las tramas de todos, pero van a desencriptar solamente el tráfico que les corresponde utilizando el algoritmo de encriptación AES 128. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo la comunicación de ONT a OLT? Lo vamos a hacer a través de TDMA, acceso al medio por división de tiempo. Bueno, multiplexación por división de tiempo. Entonces, la OLT de downlink va a mandar, les decía, en forma de broadcast, manda todo el tráfico a todos. Y de uplink les va a dar un tiempo a cada uno de los equipos terminales para que puedan subir su tráfico. Entonces va generando como un enlace punto a punto entre cada uno de las ONTs para que puedan subir su tráfico hacia la OLT. Entonces, cuando tenemos redundancia en la red óptica pasiva, pues es llegar prácticamente hacia las ONTs por diferente canal. Por eso les decía, dependiendo del nivel de redundancia, necesitamos tener una ONT que tenga dos puertos ópticos o doble ONT en el punto terminal. Si tenemos una ONT que puede recibir que tenga dos puertos ópticos de uplink, lo que hacemos es de que uno de esos puertos se queda en estado standby y el otro, bueno, en estado pasivo y el otro en estado activo. Si en el que está recibiendo actualmente el tráfico llega a haber un problema, lo que va a hacer es que va a apagar ese puerto y va a encender el otro para seguir continuando la comunicación. O sea, aquí no es como en Ethernet en donde podemos llegar a tener un loop. De hecho, aquí los loops no existen. O sea, al no haber loops, pues no necesitamos este tipo de protocolos de resiliencia o redundancia. ¿No? La comunicación es diferente, no es Ethernet, ¿no? Para que lo vayamos. Ahorita un poquito más adelante vamos a ir hablando más a detalle de ello. Entonces, bueno, les decía los splitters los manejamos, digamos, así como sueltos, ¿no? Prácticamente viene el cuadrito con un hilo de entrada y los N cantidad de hilos de salida y ya vienen conectorizados. Estos splitters nosotros los vendemos de esa forma, los comercializamos así, porque nos da versatilidad para poderlos alojar en diferentes elementos. Podemos albergar este splitter en un DFO tradicional, si es que nuestra arquitectura es con IDFs, o podemos albergarlo en una caja de distribución, como lo vemos en la imagen, o inclusive en un cierre de empalme, ¿no? Como les comentaba, como lo hacen los carriers. Los cierres de empalme les ponemos unos accesorios para poder albergar y conectorizar dentro o acomodar el splitter y a partir de ahí hacer la distribución de los servicios. Entonces realmente es un elemento muy sencillo, muy práctico y muy versátil. Lo podemos alojar en diferentes tipos de soluciones. Y pues bueno, eh, gracias. Cualquier duda que vaya surgiendo en el camino la vamos a tratar de ir resolviendo para que no nos quedemos con estas dudas, ¿no? Comparación de una red LAN tradicional contra una red POL, en este caso una Passive Optical LAN. Pues bueno, vamos a ver que en una red tradicional tenemos un switch de core en donde prácticamente viven todos nuestros servicios, todas nuestras VLANs, la calidad de servicio, etcétera, etcétera. Todos los servicios conviven ahí y a partir de ahí vamos a hacer nuestra distribución de la red utilizando switches de agregación y switches de acceso, ¿no? Entonces, para llegar hasta los equipos terminales. Ahora, ¿qué nos limita aquí? Pues de entrada, ¿dónde vamos a albergar estos switches? Tanto los de agregación como los de acceso, pues bueno, vamos a hacer uso de IDFs, ¿no? En un cableado tradicional, en un cableado estructurado,
pues consideramos los IDFs. Ahora, también otra cosa que nos limita, pues es la distancia del UTP, ¿no? Del cobre. Aunque bueno, ya con los switches de agregación y los de acceso podemos tener enlaces de fibra punto a punto, podemos aumentar un poquito esta distancia, pero nos sigue limitando la distribución con cobre a través a partir de los switches de acceso, ¿no? Entonces, como máximo tenemos 100 metros, que es lo que nos cubre el UTP. Y pues bueno, necesitamos infraestructura para albergar estos switches en IDFs. ¿Qué necesidades tenemos en los IDFs? Pues bueno, necesitamos sistema de tierras, necesitamos alimentación, energía eléctrica y pues muchas veces o en la mayoría necesitamos control ambiental, como puede ser un aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de infraestructura que ya conocemos, que es la tradicional, no la ahorramos utilizando la tecnología POL. ¿Por qué? Prácticamente tenemos nuestro switch de core, seguimos teniendo un switch de core en donde van a vivir todos nuestros servicios. Esos servicios los vamos a inyectar a la OLT a través de un puerto trunk en donde vamos a pasar todo el tráfico hacia la OLT. Y la OLT, entre la OLT y las ONTs o las ONUs, vamos a tener una red de distribución en la cual pues prácticamente la OLT y la ONU no modifica el tráfico, o sea, tal cual nosotros inyectamos ese tráfico IP, lo encapsula en tramas más grandes, les comentaba, y lo manda a través de la red de distribución para sacar ese mismo tráfico a través de las ONUs que lo requieran, ¿no? O que estén autorizadas para desencriptar ese tráfico. Entonces, así es como vamos a tener esa distribución. Vamos a eliminar completamente los IDFs, ¿no? Que ese es el principal ahorro, pero además la cantidad de cableado, porque ya no vamos a llevar un hilo de cobre por cada servicio que agreguemos, ¿no? Como en una red tradicional, que en una red tradicional para una cámara, para todo lo que es STB, pues llevamos una red cableada. Para todo lo que es voz, llevamos otra red, ¿no? Que bueno, actualmente ya compartimos la red de voz y datos, pero pues todavía hace algunos años teníamos una red de voz y una red de datos independientes, ¿no? Entonces, ¿qué conllevaba esto? Pues a tener tres cableados diferentes para llevar estos tres servicios a cada equipo terminal. En este caso, con POL, con la tecnología PON, vamos a llevar un solo hilo de fibra y vamos a llevar todos esos servicios a través de ese mismo hilo, ¿no? Entonces, y ya a partir de nuestras ONTs vamos a sacar esos servicios. Vamos a poder conectar cámaras, vamos a poder conectar impresoras, computadoras, a través de Wi-Fi, cableadas, e inclusive la parte de video que puede ser IP o puede ser televisión RF. Entonces, bueno, ahí es donde se traduce prácticamente esta tecnología en reducción de costos, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente aumentando nuestra calidad de servicio y el rango en distancia. Y aquí vemos estas comparativas, ¿no? El rango de cobertura, pues una red tradicional, los 100 metros que nos da el UTP, en una POL pues tenemos hasta 20 kilómetros. Los servicios, pues bueno, tenemos múltiples servicios. Ya en las redes POL, pues lo que vamos a llevar son servicios de networking normalizados, todo lo que sea IP. Escalabilidad, pues bueno, está limitado en la red tradicional y en el caso de la POL, pues vamos a poder hacer una escalabilidad inclusive si ponemos ONUs en lugar de ONTs en el equipo terminal y a partir de ahí hacemos un cableado tradicional, ¿no? Como actualmente lo hacemos, llega el carrier a nuestras casas, nos pone un módem pequeñito, una ONT, y a partir de ahí nosotros hacia adentro de nuestras oficinas, edificios, pues hacemos todo un cableado, ¿no? Entonces, podemos expandir la red realmente en forma muy grande. Los costos de construcción de la red, pues obviamente es a donde vemos los principales beneficios de las redes ópticas pasivas y los costos de mantenimiento también, ¿no? Pues realmente la red óptica pasiva pues es libre de mantenimiento, ¿no? Ya no necesita equipamiento activo, ya no necesita refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la parte de la seguridad dice que la red tradicional es segura y aquí pues decimos que no es seguro. Sí es seguro, realmente les decía, la comunicación de downlink va cifrada por AE128, pero además atrás de la OLT pues todos estos servicios vamos a tener un firewall, ¿no? Aquí decimos que no lleva seguridad porque pues en la arquitectura básica que estamos planteando, pues no hay un firewall detrás del equipo de switch de core. Entonces, obviamente, si ponemos un firewall detrás del switch de core, pues todo esto va a ir con el nivel de seguridad de LAN que conocemos, ¿no?
Entonces, ni más ni menos, ¿no? El mismo nivel de seguridad LAN. Y aquí vemos un poquito el diagrama de cómo llevamos esos servicios, ¿no? A través de la red PON. Entonces, nosotros sugerimos que para el switch de core, que prácticamente es a donde vamos a conectar todos nuestros servicios, este switch de core tenga redundancia. Porque les comento, la OLT, el equipo principal que va a ser la distribución de los servicios, tiene 5 nueves de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Ningún switch por sí solo nos da 5 nueves de disponibilidad. Necesitamos como mínimo un arreglo de 2 switches para poder tener ese nivel de disponibilidad. Todas las OLTs, en el caso de las marcas con las que hemos trabajado, tienen doble tarjeta de control, tienen doble procesador por cada tarjeta de control, tienen doble fuente, en este caso pues hay fuentes redundantes, y podemos tener redundancia en los puertos de servicio. Ahorita vamos a ir viendo un poquito algunos modelos con uno de nuestros socios tecnológicos para esta solución, para que vayan conociendo un poquito los equipos. Entonces tenemos doble de todo, ¿no? Entonces eso es lo que nos da los 5 9 de disponibilidad en la OLT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la simple OLT pues es redundante, ¿no? Un solo equipo. Entonces, normalmente ya en un ambiente carrier en donde pues sí ya el nivel de disponibilidad que nos exigen es mayor, pues agregamos doble OLT, como les comentaba, en las cuales están redundantes entre ellas, y un doble switch de core, que es a donde se conectan todos nuestros servicios, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito la topología que podemos llegar a tener con doble OLT, doble switch de core y doble red de distribución óptica pasiva para llegar a los equipos terminales. Ahora, todos los servicios que vamos a llevar a través de la red óptica pasiva tienen que ser servicios IP. Entonces, les decía, tenemos un switch de core antes de la OLT y ese es el que va a inyectar realmente todos estos servicios a la OLT. ¿Qué servicios podemos llevar? Pues ya sabemos voz. Entonces, si quiero llevar voz, necesito un PBX IP. Si voy a mandar datos, pues obviamente necesito una conexión a internet de un proveedor, un ISP, y ese ancho de banda pues se va a dividir entre todos mis abonados, obviamente. Y si quiero llevar video, pues tendría que adecuar la señal de televisión, por ejemplo, a una señal IP para poderla inyectar a través de mi switch de core y que esa señal viaje a través de la red óptica pasiva. ¿Qué pasa? Bueno, sí, la OLT sí requiere, perdón, gracias por la pregunta. Nos preguntan si la OLT requiere de un acondicionamiento especial. Sí, obviamente es el equipo principal, entonces sí necesita sistema de tierra, necesita enfriamiento. O sea, el MDF no lo eliminamos, lo que estamos eliminando son todos los IDFs, ¿no? El MDF pues lo seguimos manteniendo. Pero inclusive vamos a ver que en el MDF también hay reducción de equipamiento, ya no necesitamos toda la parte de los switches todos los switches de agregación, ¿no? Entonces va a haber también una reducción en esa parte de infraestructura. Entonces les comentaba, la parte de video es lo que más lleva, lo que más consume ancho de banda. Entonces si nosotros queremos llevar IPTV, pues dependiendo del código de encripción, perdón, el códec de reducción de video que utilicemos, pues es el ancho de banda que necesitamos mínimo para llevar ese servicio. Entonces hemos hecho algunos ejercicios y utilizando pues un códec muy básico que no necesita licenciamiento, como mínimo necesitamos 20 megas para llevar televisión IP hacia los usuarios finales. Entonces, eh, obviamente es un ancho de banda que estamos quitando, ¿no? De lo que podrían ser datos y otros servicios. Entonces, podemos mandar también el servicio de televisión análoga. Les decía, hay algunos modelos de ONTs en las cuales trae un puerto coaxial para poder conectar por coaxial a nuestras televisiones. Entonces, ¿cómo funciona este sistema si yo quisiera mandar la señal de televisión análoga? Del lado izquierdo del diagrama vamos a ver que tenemos un codificador de video, bueno, tenemos un receptor de video y tenemos un codificador de codificador, que lo que va a hacer prácticamente este equipo es convertir la señal de televisión análoga o digital eléctrica, la va a convertir a una señal óptica. Esta señal óptica la vamos a inyectar a través de un transmisor óptico a un multiplexor, un DWDM,
el cual va a mezclar la señal de la OLT contra la señal de video y va a sacar tres longitudes de onda, el DWDM, perdón, el WDM. La señal de downlink y de uplink de la OLT más la señal de video que normalmente la mandamos a 1550 nanómetros. De hecho, ahí vienen las longitudes de onda, ¿no? En GPON tenemos 1310 y 1400 nanómetros, son las dos longitudes de onda que usamos para la OLT y ONTs. Y para el video viene 1550. Entonces, el WDM lo que hace es mezclar esas tres longitudes de onda y sacarlas a través de un solo hilo de fibra para inyectarlo a través de la red óptica pasiva. Una vez que esa señal viaja ya a través de la red óptica pasiva y llega a las ONTs, a la ONT que tenga puerto RF, lo que le vamos a decir en su configuración es de que todo lo que venga a 1550 nanómetros lo convierta de óptico a eléctrico y saque ese tráfico por el puerto coaxial. Entonces, lo único que hacemos ahí, o como actúa la ONT en el usuario final, es como un convertidor de medios de óptico a eléctrico para esa señal de video. Y todo lo demás, como es tráfico IP, pues bueno, ya identifica las tramas SDH y va a sacar el tráfico por sus puertos conforme lo vaya requiriendo, ¿no? Conforme sea ese tráfico. Entonces, bueno, nos preguntan cuál es la diferencia principal entre ONT y ONU. Les decía, todos los equipos terminales genéricamente los llamamos ONUs, Optical Network Units, pero ya últimamente, digamos que por tener una separación entre un tipo de equipo y otro, hemos adoptado poner ONTs a el equipo principal que el carrier nos pone en nuestras casas. ¿Qué característica tiene una ONT? Pues es un equipo al cual yo me voy a conectar directamente, ya sea con mi dispositivo móvil, con mi teléfono, mi tablet o mi computadora, o mi televisión, también ya lo voy a conectar directamente a este equipo terminal. Entonces, a las ONTs, Optical Network Terminal, es a la cual vamos a conectarnos directamente. Y las ONUs van a ser como switches, pero que su puerto uplink va a poderse comunicar a través de la red POL o sí, la Passive Optical LAN. O sea, se va a poder comunicar hacia la OLT. Entonces es un switch, imagínense que puede haber switches de 4, de 8, de 16 y de 24 puertos, pero que su puerto de uplink va a poder hablar el lenguaje SDH, ¿no? Para comunicarse con una OLT. Entonces, una ONU decimos que es un equipo terminal, pero que nos va a ayudar a expandir la red dentro de mi corporativo, oficina, etcétera. Entonces, a través de un cableado estructurado. Es un poquito la diferencia. Entonces, una ONT, en un principio una ONT no nos proveía de PoE. De hecho, hay diferencias en modelos. Vamos a ver que tenemos un portafolio bastante amplio en cuanto a los modelos de ONTs, pero pues en un principio las ONTs no nos daban PoE. O sea, el módem en mi casa no me da PoE para yo poder conectar un access point o un teléfono IP. Entonces, ¿qué es lo que usamos en lugar de una ONT? Pues una ONU, que es un switchecito que sí, que se conecte a este mismo tipo de red, pero que sí me pueda brindar PoE, que es uno de los principales servicios que perdemos con una ONT, ¿no? Actualmente ya con el socio tecnológico que estamos actualmente tenemos ONTs que sí tienen PoE. Y pues bueno, estamos inclusive en el diseño ahí por liberar, están ellos por liberar lo que llamamos nosotros la ONT perfecta, la que tiene puerto RF, la que tiene Wi-Fi, la que tiene puertos Gigabit RJ45, creo que tiene 4 u 8, y al mismo tiempo nos va a brindar PoE a través de sus puertos RJ45, y también tiene puertos POTS para telefonía, bueno, para conectar un teléfono análogo. Aunque yo a la ONT le conecto un teléfono análogo, detrás de la OLT yo necesito un PBX IP. O sea, todo el tráfico de voz sí tiene que ser IP. Entonces, de repente se complica un poquito el cómo llevar los servicios o cómo opera esto, pero bueno, la intención de la charla es que conozcan la solución, un poquito sus limitantes, sus características, sus ventajas, sus desventajas, y pues ya posteriormente si tienen alguna necesidad de especificar este tipo de tecnología en algún proyecto, pues se acerquen a nosotros y ya nosotros pues ayudamos en ese sentido, ¿no? Parte del valor agregado de la marca SBTech es que tenemos un departamento de ingeniería enfocado a la especificación
y desarrollo de proyectos. Entonces, pues como un plus, un valor agregado de nosotros es poderles ayudar en esa parte, ¿no? En ese sentido. Y pues ya con la experiencia que traemos con varios proyectos de este tipo. Entonces, bueno, regresando un poquito al tema de la división del puerto, les decía que pues un puerto GPON podemos dividirlo hasta en 64 unidades. ¿Qué pasa si yo divido ese puerto en 64 usuarios terminales, pero equitativamente? Pues aproximadamente les tocarían pues 40 megas de bajada de downlink y bueno, que en este caso son 38.37 megabits de bajada y aproximadamente 1. eh, perdón, 19.25 megas de uplink, ¿no? De subida, que yo lo redondeo a 40 megas de bajada y 20 megas de subida, como que para entenderlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, 40 megas de bajada y 20 megas de subida en un servicio tradicional por, por equipo terminal, yo creo que es suficiente. De hecho, por comentarles personalmente, en casa pues tengo 10 megas de bajada y como 0.5 de subida y pues con eso soy feliz, ¿no? Actualmente. Bueno, no tan feliz como quisiera, pero es suficiente inclusive para ver Netflix o navegar, mandar correos, etcétera. Obviamente pues una o dos personas, porque si ya dividimos esta capacidad, este ancho de banda entre más usuarios, pues ya obviamente va a haber problemas, ¿no? Pero bueno, eh, si tuviéramos, les decía, la capacidad, si dividimos un 1 a 64 es de que puedo tener 40 megas de bajada y hasta 20 megas de subida. Yo creo que es muy buen ancho de banda para poder llevar diferentes niveles de servicio, ¿no? Inclusive diferentes servicios. Podemos llevar aquí IPTV, voz y datos, ¿no? Sin ningún problema. Eh, pero les decía si dividimos el puerto simétricamente. ¿Qué es lo que hace el carrier? Aunque nos tiene colgados a lo mejor a un splitter de un 1 a 64, pues aún así no nos da esa máxima capacidad del puerto, ¿no? Nos reduce el ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que todo es administrable desde la OLT. ¿Cómo administramos los anchos de banda? Mediante un perfil de servicios. Cuando las ONT se conectan a la red óptica pasiva, se van a autenticar contra la OLT a través de su número de serie y la OLT va a casar ese número de serie a un perfil de servicio en base al ¿cómo le llama el carrier? Pues al plan, ¿no? Que esté pagando el cliente, le va a fincar un perfil de servicio y pues obviamente va casado su ancho de banda de downlink y de uplink y además los servicios que tiene contratados, ¿no? Si tiene televisión, si tiene voz, si tiene datos. Entonces, todo es administrable desde la OLT y esa es una gran ventaja, ¿no? Con una red tradicional para poder hacer esto, pues se requiere una infraestructura más compleja para poder tener control inclusive del consumo de datos, ¿no? En este caso, como es tecnología de carrier y el carrier pues todo nos mide y nos tarifica, pues ya viene embebido este sistema de control de anchos de banda por servicio y por usuario desde la OLT. Entonces, es muy sencillo aplicar esta tecnología. Ahora aquí hacemos un ejercicio muy simple en donde comparamos una red tradicional contra una red óptica pasiva, en donde para yo llevar 64 enlaces de fibra con transceiver de 10 kilómetros, ponemos que pues un SFP tradicionalmente para 10 kilómetros, en este caso 20, que son los que llegamos como máximo con la OLT y las ONTs, pues el SFP o el transceiver óptico pues vale más o menos $1,000, ¿no? Si multiplicamos esto por los 64 enlaces, pero además pues necesitamos el doble de transceivers, porque pues es el del switch principal y el del switch de acceso, pues tendríamos 64 enlaces por $2,000, pues son $128,000 aproximadamente, ¿no? Es lo que costaría solamente el equipamiento activo en transceivers, sin contar el costo de los switches, ¿no? Teniendo 64 enlaces. Una OLT, aquí ponemos el costo de transceiver de un solo puerto de la OLT, el puro transceiver vale $500 y ese lo podemos dividir en 64 abonados y cada ONT vale alrededor de $250 y eso es un costo, precio de lista, digamos, un costo elevado. Entonces, si hacemos la comparativa de un puerto PON contra 64 ONTs, pues más o menos nos da $16,500, ¿no? Entonces, la comparativa en costo
es muy grande. Por eso les decía, esta tecnología, la idea al implementarla es de que reduzcamos esos costos de instalación. ¿No? De hecho, hay una agrupación que se llama Apoland, si la pueden llegar a buscar en internet, en donde están todas las marcas que están contribuyendo a este tipo de tecnologías. SBTech todavía no se encuentra en el Apoland, pero bueno, estamos ahí ya contribuyendo con algunas asociaciones internacionales para poder llegar a contribuir en este sentido. Pero, por ejemplo, uno de nuestros socios tecnológicos, que es Dasan Sound Solutions, ellos sí pertenecen al Apoland. El Apoland lo que trata de hacer es ir introduciendo este tipo de tecnologías a Enterprise. ¿Por qué? Porque hay beneficios adicionales, ¿no? Entonces, estos beneficios principalmente son ahorros energéticos, ahorros en costo de instalación, ahorros en infraestructura. Entonces, estos ahorros, pues, nos permiten poder llegar a más lugares, ¿no? Y entre más tengamos un mundo conectado, pues a todos nos va a ir mejor. Entonces, el Apoland es la entidad a nivel internacional que está promoviendo el uso de esta tecnología para redes LAN. Pero obviamente los grandes como Cisco, como Huawei, pues se han opuesto a esta solución. ¿Por qué? Porque pues dejarían de vender todos esos switches de acceso, ¿no? Dejarían de vender esa cantidad de equipamiento activo, pero también inclusive fabricantes de cableado como algunos que ya conocemos en México, se han opuesto a esta solución. ¿Por qué? Porque dejamos de vender cableado tradicional, ¿no? Actualmente ya la fibra óptica es más económica que el cobre. Entonces, pues a los fabricantes de cableado como nosotros, pues no nos conviene, ¿no? Nosotros, ¿cuál es nuestra ideología? Vemos que es el futuro de las redes LAN, las redes ópticas pasivas, y pues lo que hacemos es más bien, en lugar de ir en contra, pues es subirnos al barco y ofrecer soluciones adaptadas a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que poco a poco el cobre, digo, no se va a dejar de usar, pero cada vez lo vamos a usar menos o en menos cantidad. Y eso, pues, obviamente se reduce en costos. Entonces, aquí ponemos un poquito la diferencia entre las ventajas, nuevamente, para resaltarlas. Pues vamos a bajar la cantidad de canalización, la cantidad de equipamiento de TI y pues obviamente el consumo eléctrico. Por eso es que llamamos a estas tecnologías verdes. El tiempo ya de costo operativo y de instalación de una red tradicional contra una POL pues es diferente. Tenemos ventajas en POL. Y pues nada más para comentarles, hemos tenido ya muchos proyectos, sobre todo en hotelería. ¿Por qué en hotelería? Porque en hotelería es donde aplica más fácilmente la solución, porque es a donde llevamos los tres servicios, voz, datos y video, hasta cada una de las habitaciones. Actualmente estamos llegando con estas tecnologías con fibra óptica hasta las habitaciones. En cada habitación ponemos una ONT y a partir de esta ONT pues brindamos los servicios a la habitación, ¿no? Es como llevarles un módem de Telmex a cada una de las habitaciones en el hotel, ¿no? Entonces aumentamos la cantidad y la calidad de los servicios que podemos llevar. Eh, en uno de nuestros casos, que fueron de los primeros, el Fiesta Americana en Cancún, lo que tuvimos ahorro también fue no solo en la instalación, sino en la ejecución del proyecto, porque pues fue menor cantidad de cable el tendido, la conexión fue más rápida, pero además en 3 días, más o menos, 3 personas fueron las que llevaron a cabo toda la configuración de los equipos, porque todo es centralizado desde la OLT, y entonces prácticamente el primer día les tomó sacar los equipos, montarlos en el rack, alimentarlos, hacer las primeras configuraciones básicas de fecha, hora, etcétera, etcétera. El segundo día ya se tenía toda la configuración de VLANs, los servicios, cómo iban a estar siendo distribuidos. Se cargó toda esa configuración y los perfiles de servicio de las ONTs a la OLT. Y pues el tercer día prácticamente fue básicamente, o fue nada más hacer el troubleshooting de algunas ONTs que no levantaron, etcétera, etcétera, y se solucionó, ¿no? Digamos que en 3 días brindamos de este servicio a un hotel, ¿no? Entonces, a un hotel completo estoy hablando de 560 habitaciones. Entonces, comparado contra ya la ejecución si hubiera sido una red LAN tradicional,
pues imagínense, ¿no? Tenemos que entrar a cada uno de los switches de agregación, hacer diferentes configuraciones en cada uno, que ahora pues lo que hacemos es copiar esa configuración y replicarla en en los que tienen configuraciones iguales, pero pues siempre hay que hacer cambios adicionales, ¿no? Entonces, no sé si lo hubiéramos podido ejecutar en esa misma cantidad de tiempo, pero pues como compartiéndoles ahí el dato, eh, sí tenemos ahorros a la hora de ejecutar el proyecto. Nos preguntan que si el equipo activo es SBTech. No, el equipo activo es de un socio. Ahorita vamos para allá. Tenemos sociedad tecnológica con algunas marcas. Obviamente, pues todo esto se traduce en ahorros de dinero, ¿no? Tanto en CAPEX como en OPEX, ¿no? Y principalmente en OPEX, pues van a ser el mantenimiento de la red, los costos de energía, los costos de administración de la red, etcétera, ¿no? Como todo ya está centralizado, pues vamos a tener realmente costos importantes. Esta información pues nos la comparte IBM, pues bueno, en el 2013, ¿no? En México, para el mundo esta tecnología ya lleva un rato, para México pues apenas como que estamos adentrándonos en esto, ¿no? Les decía, ahorros en espacio sí lo vamos a ver también en el MDF, pues vamos a, comparado contra una red tradicional, para 1024 equipos de escritorio, es más o menos esta cantidad de racks la que se requeriría en el MDF. Ya en el caso de una POL, para esos mismos 1024 computadoras o equipos de escritorio, pues reducimos inclusive el tamaño del MDF, ¿no? Es mucho menor. Entonces, pues bueno, un poquito reducción en consumos de electricidad, lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Reducción en materiales, en requerimientos de energía, costos de cableado, ahorros en espacios, inclusive ahorros en techo y sistemas de supresión de fuego. Eh, la parte de seguridad, les decía, viene encripción AE128 por estándar y podemos obviamente tener autenticación por MAC, IP y listas de control de acceso, ACLs, y podemos tener autenticación 802.1x a través de un Radius o de un TACAX o lo que sea, ¿no? Altamente confiable. Y les decía, la OLT solita nos brinda 5 9 en nivel de disponibilidad, ¿no? Entonces, comparado contra una red tradicional, es, es mucho más sencillo. Y pues bueno, nosotros en México hemos trabajado ya, les comento nada más como breviario cultural, hemos trabajado, nuestro primer proyecto fue con Nokia en Resort Chablé en Mérida. Este hotel el año pasado ganó el premio al mejor hotel del mundo, lo ganó por arquitectura, pero también tuvo que ver ahí la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, con ellos participamos junto con la gente de Nokia y pues ese hotel ya se desarrolló. De hecho, ahorita nos están considerando para la segunda etapa del hotel, va a haber una ampliación y ya están construyendo Resort Chablé en Punta Maroma, en la Riviera Maya. Pues bueno, también estamos participando en conjunto con Nokia y SBTech para la parte pasiva. Algunos otros casos de éxito tenemos Fiesta Americana en Cancún, El Moro en Cancún, etcétera. Algunos hoteles ahí en lo que es la zona de Cancún. Los hemos ganado con Huawei. De hecho, ahorita se está construyendo también el Hard Rock en Guadalajara. También lo estamos haciendo en conjunto con Huawei. Y pues bueno, ya sea con Huawei o con Nokia, nosotros siempre tratamos de entrar con ellos en alianza estratégica y tratar de firmar un convenio para poder ofrecer la solución en conjunto. Desafortunadamente, como son marcas que están muy enfocadas a carrier, eh, pues no hemos tenido la apertura como hemos querido, ¿no? Entonces, y pues bueno, hemos tenido ciertas limitantes como el Dorado Maroma, no estuvimos, ahí nos ganó el proyecto la gente fue otra marca, déjame les comento, porque Dorado Maroma, aunque es un hotel muy bonito, estuvimos participando, pero por costo nos ganó Furukawa, y pues no sé, por ahí he escuchado que han tenido muchos problemas, porque Furukawa no es fabricante de equipamiento de carrier, ellos tienen una solución un poquito más austera, entonces por ahí han tenido algunas complicaciones. Es lo que sé, la verdad es que
No estoy seguro, no hemos hablado con el cliente. Ok, es el proveedor de PBX. Pues no sé si tú nos puedes ayudar ahí a confirmar esto, si se han tenido problemas o no. Sí, ya lo había escuchado. Entonces, bueno, eh, les comento, hemos trabajado con Nokia, hemos trabajado con Huawei y hemos tenido problemas, pero no al ejecutar proyectos, sino sobre todo temas como de capacitación a los partners. Por ejemplo, Huawei no tiene un curso de certificación en México para tomar el curso de configuración de los equipos. Tenemos que mandar a los partners a China para certificarse, ¿no? Pues en China English el curso. Entonces se nos ha complicado mucho ese tema. De hecho, es algo que traíamos ahí ya con ellos durante mucho tiempo y no hemos podido aterrizar. Con Nokia ellos no les interesa, de hecho no tienen una estructura de comercialización a enterprise, ellos están en México completamente enfocados a carrier y el integrador que actualmente está instalando Nokia es porque es un ex Nokia y entonces conoce internamente cómo adquirir precios, cómo comprar el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ya hemos tenido charlas con ellos, pues todo se ha quedado en el escritorio, ¿no? En papel, en que ellos tengan que desarrollar un mayorista, que tenga stock, que puedan comprar cualquiera el Nokia ahí en una tienda, pero que además la parte de la capacitación para los partners, ¿no? Para que ellos puedan ejecutar los proyectos, pues también está limitado. El año pasado perdimos dos, tres proyectos con esta marca, Dasan Sound Solutions, que de hecho nosotros lo conocíamos como Son, nada más. Entonces, no sabíamos qué tan buenos o qué tan malos eran, pero pues bueno, nos acercamos ya a finales del año pasado con ellos para ver pues qué es lo que traían, qué alianzas tenían ellos. Y resulta que es una marca americana, converge muy bien con nuestros ideales, con SBTech, pero además toda la base instalada de Total Play en México es esta marca, es Son. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de tener este servicio con Total Play en casa, van a ver que su modem es esta marca, Son, su ONT. Entonces, toda la base instalada en México de Total Play es Son, entonces es una marca que tiene presencia a nivel carrier, eso es importante, que tengan el performance los equipos. Sí, Total Play es Huawei. Total Play está entre Huawei y tenía una parte de Nokia también, pero creo que ya están migrando todo a Huawei actualmente. Y Telmex igual tiene una parte Nokia y tiene una parte Huawei. Y el único ahorita que es es Axtel, perdón. Axtel. Me equivoqué. Axtel es toda la base instalada de Samsung. Eh, Dasan ya está ya está haciendo pruebas con Total Play, pruebas de concepto para ver si también le dan ahí una ampliación en Total Play, pero apenas está participando en las pruebas de concepto. Entonces, bueno, Axtel es toda la base instalada de Samsung y nos acercamos a ellos y les comentamos qué estaban haciendo en Enterprise. Realmente es una estructura muy holgada la que tienen. Actualmente tienen uno o dos representantes en México y también están muy enfocados a Carrier, pero pues les interesa crecer a diferentes verticales, ¿no? Les interesa participar en proyectos de hotelería, proyectos en Enterprise, etcétera. De hecho, ellos ya en otros países como en Colombia han participado en infraestructura con bancos, con universidades y con hospitales. Entonces, nos platicaron un poco su experiencia, les platicamos la de nosotros y en enero de este año firmamos la alianza estratégica SBTech Samsung para poder ofrecer la solución de POL a todos nuestros usuarios, ¿no? Ellos antiguamente estaban trabajando con Corning, pero Corning ya está también por liberar su equipamiento activo, entonces pues bueno, ya no les convino tanto seguir aliados de ellos, pues estaban buscando precisamente un aliado para la parte pasiva y pues bueno, les comento, en enero de este año firmamos ya esta alianza estratégica en conjunto. Entonces, ya ganamos nuestro primer proyecto, fue el Bel Air en Vallarta. Y pues bueno, vamos por algunos proyectos más que tenemos especificados. Y pues con la experiencia que traemos cada quien en su mundo, pues estamos haciendo una muy buena alianza para poder salir al mercado a ofrecer la solución completa, ¿no? Entonces, bueno, me permite obviamente poder presentarles el portafolio un poquito de lo que es el portafolio de Son
en cuanto a OLTs. Como Son sí está viendo la oportunidad, y les decía, inclusive Son está participando en el Apoland, ellos están tratando de empujar esta tecnología al área empresarial, desarrollaron OLTs igual un poquito más pequeñas, ¿no? Huawei y Nokia están trayendo directamente su equipo Carrier a Enterprise, lo cual todavía es costoso. ¿Por qué? Porque son equipos muy grandes con mucha cantidad de puertos PON. En este caso, Son está reduciendo el tamaño de las OLTs y está sacando soluciones con 8 puertos PON como mínimo. Teníamos una versión de 4 puertos PON, pero lo está reduciendo a solamente 8 puertos PON, ¿no? Bueno, lo está aumentando porque no se vendió mucho la solución de 4 puertos. Entonces lo estamos aumentando a 8 puertos, va a ser es la OLT más pequeña, y a partir de ahí, pues bueno, hasta la de 14 unidades de rack, que ya es hasta 224 puertos GPON, ¿no? Entonces, tenemos capacidad desde la OLT más pequeñita hasta una ONT pues, tamaño carrier. Y pues obviamente con diferentes capacidades, ¿no? Tanto puertos uplink como puertos GPON. Entonces, ya ahí dependiendo del proyecto, pues vamos nosotros eligiendo la OLT que más se adapte, ¿no? Entonces, una OLT de 8 puertos nos permite ingresar a proyectos pequeños como hoteles de 100 habitaciones, 200 habitaciones. Costos aproximados, eso sí se los debo ahorita. Ya veríamos ahí si tienen algún proyecto. Todavía no cerramos el tema de mayoristas. De hecho, estamos invitando por ahí a la gente de Intelec para ver si se quiere sumar a- al- a la solución. Y pues nos gustaría mucho que Intelec pues fuera obviamente mayorista también de Son, ¿no? Actualmente lo son de SBTech, pero de la parte activa no, pero bueno, ya veríamos ahí la estrategia. Actualmente, si tienen un requerimiento, a través de Intelec nos lo pueden hacer llegar, y ya nosotros buscamos los mecanismos para que Dazón, en este caso, pueda cotizarles, ¿no? No tengo acceso a listas de precios, pero si tienen algún requerimiento, alguna necesidad, alguna consulta, lo pueden hacer a través de Intelec, y pues bueno, a través de ellos les hacemos llegar ahí los costos. Eh, Les decía, tenemos diferentes modelos con diferentes capacidades, inclusive de puertos de uplink para la OLT. No vamos a entrar tanto a detalle, pero una de las ventajas que vemos también con Son es de que tienen un portafolio de ONTs bastante interesante, ¿no? Tenemos alrededor de 35, 37 modelos de ONTs, y les comentaba, no tenemos precios ahorita de OLTs. Con gusto lo conseguimos, y a través de Intelec les hacemos llegar ahí los costos de los equipos. Ahorita no tenemos costos, ¿no? Pero podemos ahí proporcionarlo, podemos facilitar un poquito ahí el asunto. Yo les decía, algo que nos gustó de trabajar con Son fue que tiene un portafolio bastante grande de ONTs. Eh, Les decía, con las otras marcas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar, pues tienen una cantidad de modelos más limitado. De hecho, no teníamos ONTs con POE con las otras marcas. Con Son sí tenemos ONTs con POE. Entonces, inclusive tenemos ONTs le llamamos de electrónica reforzada, las hardened, las cuales soportan ambientes mucho más extremos. Y estamos enfocándonos también no solo a aplicar este tipo de tecnologías en hotelería, que es donde más ahorita se conoce la solución, sino también entrar al área industrial, que es en donde nosotros como por experiencia sabemos que hay muchos problemas de interferencia, distancias, etcétera. Entonces, gracias a la estrategia que estamos conformando, podemos tener la solución para poder ingresar inclusive en la industria, ¿no? Minería, en industria extractiva, eh, industria de manufactura, y en otro tipo de verticales, como les decía, inclusive ya tiene experiencia en hospitales, en escuelas, y inclusive en bancos, ¿no? Entonces, es interesante. Aquí les presento rápido algunos modelos de los que más hemos estado especificando. Este modelo de ONT es un solo puerto de PON y un solo puerto de RJ45, el cual es PoE. Y el PoE lo podemos ir controlando, aquí dice que es hasta 30 watts,
pero lo podemos subir hasta 60 watts solamente cambiando su fuente de alimentación. Este tipo de ONT en México ya tiene un caso de éxito con videovigilancia urbana en Ciudad Madero, Tamaulipas, al parecer, o El Mante o Ciudad Madero, no recuerdo, en donde todo el ayuntamiento, la red de vigilancia de CCTV, su C4 o algo así, no recuerdo, tiene sus cámaras, tiene su propia infraestructura de red de fibra el ayuntamiento y están conectados a los postes las cámaras a través de estas ONTs. Entonces, bueno, ¿qué costos, qué ahorro de costos tuvo el ayuntamiento? Pues el no tener que rentarle a un carrier esos enlaces de fibra, ¿no? Ellos tienen su propia infraestructura. Esta es la que más conocemos, esto es lo que instala inclusive Axtel, este modelo de ONT, que son 4 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos POTS, y ahí puede o no tener RF, ¿no? Dice Wi-Fi opcional y RF opcional, puerto coaxial opcional. Ese mismo modelo lo tenemos en 8 puertos y 4 de ellos pueden ser PoE. Eso es lo que les decía, con SON tenemos ONTs que pueden tener PoE. Dicen, ¿por qué necesitas una ONT con PoE? Porque en algunos hoteles en donde hemos participado en algunos proyectos, ponemos, aparte de que usamos el Wi-Fi de la ONT, colgamos APs para áreas públicas. Entonces, para lo que son pasillos, para lo que son restaurantes, el gimnasio, etcétera, etcétera, o cámaras de videovigilancia en pasillos, alberca, etcétera, y lo que hacemos es colgarnos de la ONT más cercana o de la habitación más cercana. Entonces, para ello es que necesitábamos ONTs con PoE y pues bueno, con SON tenemos la solución. Pues este modelo inclusive con Wi-Fi AC, entonces tenemos, las anteriores pueden ser Wi-Fi BGON y tenemos también un modelo con Wi-Fi AC. Entonces podemos tener IPTV a través de Wi-Fi, ¿no? Entonces lo que les decía, puede ser Wi-Fi o puede ser cableado, dependiendo del escenario y las necesidades del cliente, pues vamos eligiendo los equipos más adecuados. Y este es un modelo de ONU, digámoslo así, de 24 puertos PoE, de 24 puertos gigabit con capacidad de PoE. En total nos puede dar hasta 370 watts toda la ONT y eso lo podemos ir distribuyendo a través de sus 24 puertos. Hasta 30 watts por puerto. Entonces, este equipo, esta ONU, sí tiene doble puerto PON, en la cual pues podemos utilizar inclusive redundancia. Entonces, eso es un poquito eh, el portafolio de productos. No es todo, les decía, tenemos cerca de 35 modelos, pero es como que lo que más hemos usado en algunos escenarios. Y pues bueno, algunos casos de éxito, ya se los comenté, Resort Chablé Mérida, que ganó el premio al mejor hotel del mundo el año pasado, y tuvo que ver en la innovación tecnológica y obviamente la arquitectura. Eh, Tenemos Fiesta Americana en Cancún, que ahí hemos tenido algunos detalles, pero sobre todo por temas del integrador. Era un integrador que no tenía mucha experiencia en fibra y tuvimos ahí algunos problemas con los conectores prepulidos porque no los cerraron adecuadamente. Pero bueno, eso es como en todos los proyectos, ¿no? Siempre hay algún detalle. El CID, el Moro que está en Puerto Morelos, ahí en la Riviera Maya, pues igual ahí no tuvimos ningún problema, igual tiene algunos reconocimientos el hotel. Y pues bueno, como ofrecimiento hacia ustedes, les decía, si en algún momento llegan a tener alguna necesidad, pues SBTech, tanto SBTech como Dasan son, ayudamos en conjunto para temas de ingeniería. Nosotros podemos ayudarles a hacer toda la especificación del proyecto, obviamente la elección de los equipos, del tipo de cable, el nivel de spliteo, dependiendo de los anchos de banda que se requieran por habitación, del tipo de servicios, si se requiere TVIP, si se requiere TVRF, pues ya tenemos experiencia con todos estos escenarios, ¿no? Inclusive con IPTV, con algunas soluciones de Chromecast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ayudarles, es parte del valor agregado de nosotros y de la alianza que estamos haciendo en conjunto para poder especificar sus proyectos, ¿no?
Sí, les comentaba en un principio, les vamos a compartir la presentación y pues ya los temas de costos, pues ya a través de Intelec, si tienen alguna necesidad, si requieren una OLT de N cantidad de puertos y algunos modelos de OLTs, etcétera, les voy a compartir a través de igual de Intelec eh, el portafolio de productos de Dazan, completo el catálogo para que pues ahí puedan comparar los equipos, puedan verificarlos y si tienen alguna necesidad de algún costo de alguno de ellos, pues no lo hagan llegar, ¿no? Con mucho gusto. Aquí pues bueno, les dejo mi correo, el correo de mi jefe, el vicepresidente de ventas y marketing para Latinoamérica, Luis Kleiman, su servidor Luis Herón, actualmente funjo como gerente técnico de México, de la marca para México, y pues bueno, estamos a sus órdenes. No sé si tengan alguna duda adicional a lo que ya hemos comentado, como que la hora de preguntas y respuestas. ¿No? ¿Nadie? ¿O son preguntas muy complejas? Ya me están asustando. En las UNTs no se sobrecarga el POE. Les decía, el POE, la capacidad por puerto está limitada, pero lo hemos ido solventando dependiendo la carga que requieran. Tenemos POE, POE Plus. En algunos casos en donde hemos montado cámaras PTZ, pero que además la PTZ requiere de un calefactor, hemos necesitado mayor cantidad de energía. Eso lo hemos solventado agregando una fuente de alimentación más grande a la ONT y liberando ahí una configuración en el puerto. Entonces sí lo podemos lograr, todo va enfocado a la necesidad que se tenga. Por eso les digo, de repente es mucha información y hay muchos puntos que se tienen que detallar, por eso es que ofrecemos este servicio adicional, ¿no? de especificación. No duden en enviarnos sus requerimientos y en base a la necesidad del cliente hacemos un traje a la medida, porque no, aunque inclusive entre hoteles, no todos los hoteles tienen los mismos requerimientos y no todos los hoteles han sido igual, ¿no? En nuestros casos. Entonces, para cada cliente sí necesitamos hacer una evaluación, sobre todo igual de anchos de banda, por el tipo de servicios que se van a correr sobre la red, ¿no? Entonces, es importante que nos compartan sus inquietudes y en base a eso, pues empecemos a trabajar sobre la especificación del proyecto. Nos encargan la presentación. Sí, gracias, gracias. Sí, la presentación se las enviamos ahorita a la gente de Intelec para que se las puedan compartir. Ellos tienen sus contactos. Pues bueno, si no tienen más dudas, sería todo de nuestra parte. Dicen en los proyectos de qué tipo de fibra ocuparon. Bueno, en algunos proyectos hemos metido, acuérdense, todas las soluciones fibra óptica monomodo. Para el backbone, para llegar a los splitters, en algunos proyectos hemos utilizado fibra óptica con armadura metálica. En algunos hemos agregado armadura dieléctrica porque nos dicen que hay roedores y que inclusive con armadura metálica o por el ambiente que es muy húmedo que la armadura metálica no es tan viable, entonces hemos metido armadura dieléctrica y en algunos casos en donde pues va totalmente canalizado, sellado las canalizaciones, etcétera, pues hemos metido indoor-outdoor, ¿no? Entonces, por eso les digo, dependiendo el escenario de cómo sea la instalación, la distribución de la fibra, para llegar a los splitters, el backbone, pues es el cable principal de fibra que debemos proteger, es el que debe ir más protegido. Y a partir del splitter hacia las habitaciones, tenemos tres modelos de cable drop, uno que es redondo, que es totalmente dieléctrico, otro que es plano, que lleva dos guías de acero, y ese mismo plano con dos guías de acero le hemos agregado una guía de acero adicional que llamamos figura 8 para tendido aéreo también. Entonces, actualmente tenemos para México liberados como SBTech esos tres modelos de cables. Los tres son el SZH, el que es redondo es pleno, los otros dos son riser nada más. Entonces, dependiendo del escenario, les decía, vamos especificando los elementos. Actualmente tenemos prefabricados, no tenemos, tenemos pigtails, tenemos conectores prepulidos y pues dependiendo de las distancias que se requieran,
pues la solución con nosotros es ponerle el prepulido o hacer una fusión. Eh, Actualmente estamos liberando modelos de cajas de distribución para alojar el splitter que son IP68 para exteriores. Entonces, pues inclusive ya no necesitamos el espacio para el splitter, ¿no? Si se tiene una vertical, si no se tiene, se puede quedar en el techo la caja de distribución, en el exterior, en un registro, puede estar sumergido 1 metro bajo el agua sin ningún problema. Entonces, también ya hemos nosotros aumentado nuestro portafolio de solución en el caso de las cajas de distribución. Y en cajas terminales también ya tenemos 2, 3 modelos adicionales. Entonces, para poder hacer fusión, que ya vienen inclusive con una charolita ahí de empalme para hacer 1 o 2 fusiones. Entonces, no sé qué más preguntas tengan. Ok. Les comento, actualmente tenemos un curso de certificación en conjunto de Samsung SBTech, lo vamos a llevar a cabo en Cancún, lo estamos haciendo en un hotel, el Oasis Smart, ahorita la fecha no la recuerdo, es en mayo, es por las últimas semana de mayo, por ahí así. Les hago llegar la invitación, en Ciudad de México todavía no lo tenemos, no tenemos fecha, en cuanto tengamos fecha a través de Intelec los invitamos. El curso de certificación actualmente, porque el costo, pues prácticamente lo pone DASAN, eh, es un curso de certificación para configuración de OLT, ONTs y hacer troubleshooting. Son 3 días y nosotros como SBT tomamos un día adicional para la parte pasiva. El costo del curso ahorita está en $1,500 para 2 personas y se les está regalando una ONT. Eh, el costo, les decía, no lo ponemos tanto nosotros, tratamos de bajar los costos lo más que pudimos y pues bueno, ahí quedó el costo en $1,500 por 2 personas y estamos regalando una ONT. Les paso la invitación a través igual de la gente de Intelec. Entonces, les paso la presentación, les paso el portafolio de productos, el catálogo de SBTech, el de Son, y les paso la invitación al curso en Cancún, que ya es la fecha que tenemos. Todavía no tenemos fecha para Ciudad de México, pero después de ese curso que demos en Cancún, pues ya veríamos la siguiente fecha, ¿no? Que de hecho también tenemos planeado hacerla en Ciudad de México. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? ¿Todo bien? Muy bien, pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su participación. Y pues bueno, ya ahí en la parte de Grand Stream ya lo vemos con Intelec. Gracias por su tiempo y su participación. Estamos en contacto, tienen mis datos y pues de todas sus dudas, todos sus requerimientos, ya saben, a través de nuestros amigos de Intelec, con mucho gusto los atendemos. Un saludo a todos y muy buena tarde.